Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tenemos que reconocer que Jesús es el mejor de los maestros. Él sí que sabe decir las cosas. No se anda con rodeos. Sencillamente se sienta y cuenta una historia. Parábolas simples que todos podían entender y que encerraban un sinfín de enseñanzas. Él no se dirigía a nadie en especial cuando predicaba. Él predicaba para todos. Y cada quien vería la parte que les correspondía. Y entre sus oyentes había quienes se sentían conmovidos en su corazón y se acercaban a él arrepentidos. Pero también había quienes se sentían indignados y se alejaban muy ofendidos. La parábola del fariseo y el publicano suele despertar en nosotros los cristianos un rechazo grande hacia el fariseo jactancioso, que se presenta delante de Dios todo arrogante y muy seguro de sí mismo. La verdad es que cae mal el muchacho este. Cuando lo escuchamos orar, cae mal. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Yo ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. Todos conocemos a alguien así. Son esas personas pero tan seguras de sí mismas, que sintiéndose demasiado buenos, terminan mirando de reojo y despreciando a los demás. La verdad es que uno no sabe si se sienten seguros de sí mismo y por eso desprecian a los demás, o si desprecian a los demás para poderse sentir seguros de sí mismos. Por otro lado, todos sentimos una simpatía espontánea hacia el humilde publicano que reconoce humillado y avergonzado su pecado. Nos conmueve el corazón de aquel pobre pecador tan humilde, allá atrás hecho un puñito, que todo mortificado a causa de sus pecados se golpea el pecho pidiendo misericordia. Dios mío, apiádate de mí, porque soy un pecador. Para entender correctamente el mensaje de la parábola,
tenemos que tener en cuenta que Jesús no la cuenta para criticar a los sectores fariseos. Jesús expuso la parábola para sacudir la conciencia de algunos que, teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Y si somos honestos, tenemos que reconocer que entre estos algunos nos encontramos ciertamente muchos católicos de nuestros días. ¿Cómo nos cuesta ser humildes a veces? La oración del fariseo nos revela su actitud interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás. ¿Qué clase de oración es esta? ¿Cómo puede uno presentarse delante de Dios creyéndose mejor y más bueno que los demás? Dios mío, esta es una oración egoísta. ¿Dónde quedó el Padre nuestro, el Padre que no es tuyo ni mío, sino que es nuestro? Este fariseo, fiel cumplidor de la ley, que observa cada mandato punto por punto, que paga el diezmo a tiempo, y es en apariencia bueno y ya casi huele a santo, vive su fe delante de Dios de un modo torcido. Este hombre se siente justo delante de Dios y precisamente por eso se convierte en un juez que desprecia y condena a los que no son como él. Sintiéndose muy bueno, se da el lujo de clasificar y calificar a los demás. Te doy gracias porque yo no soy como los demás. Más que orar, este hombre se contempla a sí mismo, se cuenta a sí mismo su propia historia llena de méritos. Necesita sentirse en regla ante Dios, no porque ama a Dios, sino para exhibirse y sentirse superior a los demás. Este hombre no sabe lo que es orar, no reconoce la grandeza de Dios, ni confiesa su propia pequeñez. Busca a Dios, pero para enumerar ante Él sus buenas obras y despreciar a los demás. Es completamente absurdo. Tras su aparente piedad, lo que se esconde es una oración casi atea. Este hombre no necesita de Dios, no le pide nada, ni le da ningún mérito a Dios, se basta a sí mismo, ora para él mismo. El fariseo señala, separa, margina, humilla y avergüenza a un pecador mientras está orando delante de Dios. ¡Qué grandísima incoherencia! Solo recuerdo en este momento la historia que les conté hace unos días de un ministro de la comunión que sacó a gritos a un muchacho que entró maloliente a orar al templo y hasta se quería confesar. Seguramente Dios sentía como ganas de sacarlo a escobazos de ahí al fariseo, pero como él es rico en misericordia, se aguantó. El publicano, por el contrario, solo acierta a decir: Dios mío, apiádate de mí, porque soy pecador. Mientras se golpeaba el pecho sin atreverse a mirar el lugar santo donde estaba Dios. La oración del publicano es muy diferente. Sabe que su presencia en el templo es mal vista por todos, su oficio de recaudador es odiado y despreciado por todos,
No se excusa, reconoce que es pecador. Sus golpes en el pecho y las pocas palabras que susurra lo dicen todo. Este hombre sabe que no puede vanagloriarse, no tiene nada que ofrecer a Dios, pero sí mucho que recibir de Él, su perdón y su misericordia. En su oración hay autenticidad, hay verdad. Este hombre es pecador, pero está en el camino de la santidad. Sabe que delante de Dios no tiene nada que esconder ni aparentar. Se encomienda a la misericordia de Dios. No se compara con nadie. Sabe que eso no le sirve de nada. No juzga, no critica a los demás. Vive en la verdad ante sí mismo y ante Dios. La parábola de hoy es entonces una penetrante crítica con la que Jesús desenmascara una actitud religiosa engañosa que nos permite vivir ante Dios seguros de nuestra inocencia, mientras criticamos, juzgamos y condenamos desde nuestra supuesta superioridad moral a todo el que no piensa o actúa como nosotros. Sigamos a la luz de este Evangelio, purificando nuestro corazón en este tiempo de gracia, como lo es la Cuaresma. ¿Qué habita en tu corazón? ¿Un fariseo soberbio y arrogante o un humilde pecador arrepentido? ¿Con qué actitud llegas al templo? ¿Llegas sintiéndote muy digno, muy santo, muy bueno? En tus pensamientos juzgas a los que están a tu alrededor, los clasificas, los separas, los marginas, los desprecias y le das gracias a Dios porque no eres como ellos. ¿Acaso vives observando los pecados de los demás sin enmendar los tuyos? ¿Tu oración está centrada y está dirigida a Dios o gira sobre ti mismo y tus méritos? ¿Te acercas a Dios avergonzado, avergonzada por tus pecados, consciente de que es solo por su misericordia que puedes presentarte delante de Él? ¿Oras por tus hermanos en vez de juzgarlos y criticarlos? ¿Tratas a los demás con la misma misericordia con que Dios te trata a ti? Cuando sales del templo, ¿te vas justificado por la gracia y la misericordia de Dios o te vas peor que como viniste? Hermanos y hermanas, aquellos dos hombres subieron al templo a orar, pero cada uno llevaba en su corazón su imagen de Dios y su modo de relacionarse con Él. El fariseo se fue y siguió viviendo enredado en una religión legalista. Para él lo importante era estar en regla con Dios y ser el más observante que nadie, el mejor de todos los fariseos, el fariseo estrella. El publicano, por el contrario, se abre al Dios del amor que predica a Jesús. Ha aprendido a vivir del perdón sin vanagloriarse de nada y sin condenar a nadie, sabiendo que todo es gracia de Dios. La conclusión de Jesús es revolucionaria. El publicano no ha podido presentar a Dios ningún mérito, pero ha hecho lo más importante, acogerse a su misericordia. Vuelve a casa transformado, bendecido, justificado por Dios, envuelto en su amor y en su gracia. El fariseo, por el contrario,
ha decepcionado a Dios. Sale del templo como entró, sin conocer la mirada compasiva de Dios, sin experimentar la misericordia del Señor. De ningún modo los ritos y las ceremonias religiosas nos harán ser agradables a Dios. Lo que Dios espera de nosotros es que le amemos y amemos a nuestros hermanos. Es amor lo que quiero, nos dice Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Un amor que transforme todos los actos de nuestra vida, incluidos los ritos y las ceremonias, pero sobre todo nuestros actos ordinarios en actos de misericordia para con todos nuestros hermanos. Cierro esta tercera semana de Cuaresma con un nuevo ejercicio que les invito a poner en práctica. A partir de hoy, cada vez que seamos tentados a criticar, a juzgar, a señalar, a marginar, a humillar o a despreciar a un hermano o hermana, vamos a decir con el Papa Francisco: ¿quién soy yo para juzgar? Y vamos a orar por esas personas y vamos a tener para con ellos un gesto de bondad y de buena voluntad. Que la misericordia del Señor inunde nuestros corazones. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.